Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo en la sección de ajedrez didáctico Aprende con Michael. Mi nombre es Michael Rajal, para que los que sois nuevos al canal, soy maestro internacional de ajedrez, soy entrenador de la Federación Internacional también, y esta sección trae partidas de los suscriptores del canal que me envían las partidas para ser analizadas, y así se conviertan en mis alumnos pero a distancia. Esta es la segunda partida que me envió Giovanni Martínez Morales, el jugador mexicano, que después del torneo que hizo fabuloso, el Panamericano del 2017, consiguió su rating internacional 2098, y en este torneo de Aguascalientes 2018 se estrena con este rating. Me cuenta que estaba un poco nervioso porque quería intentar hacer un buen papel para acabar de confirmar su nivel con respecto al torneo anterior. Me confirma que consiguió hacer 6 puntos en Aguascalientes, consiguiendo el título de Maestro Nacional de México, de ahí que tiene MNM delante de su nombre, y en esta partida veremos que disputa un encuentro muy interesante con muchas alternativas contra el jugador Nahum Paredes Rosete, también de México, con 2026 de rating FIDE. Giovanni, recibirás después de esta partida con los análisis. Nahum, si ves esta partida, un fuerte saludo y espero que tú también puedas sacar algunos provechos de la partida. Bien, la partida comienza con E4, Giovanni está jugando con negras, plantea la defensa francesa, Nahum juega la 20 Tarrasch y Giovanni juega C5, que se considera la más principal contra caballo de 2, peón por peón. Aquí podemos tomar de peón y jugar una posición de peón aislado, pero dama por D5 es la opción que elige Giovanni, caballo F3, y aquí, para el futuro, Giovanni, te aconsejo que hagas peón por peón, que es la jugada principal, y no caballo C6, que se considera ligeramente dudosa. Es importante el detalle. Peón por peón, alfil C4, dama D8 o dama D6 es indistinto. Tiene que jugar en roque antes de poder jugar caballo E4 atacando la dama, ya que dama B4 jaque quedaría el alfil tocado en C4. Te he puesto varias partidas en el PGN para que aprendas a jugar esta variante. Con caballo C6, que parece lo mismo, no lo es, porque aquí el blanco tiene alfil C4, y si ahora dama D6, caballo E4 es muy molesta, porque gana el peón de C5. Así que tienes que jugar dama D8, y aquí, en lugar de enroque, que es la jugada que hace tu rival, que no se considera la más fuerte, D por C5, alfil por C5, enroque, caballo F6, y ahora dama E2, pasa por ser una línea que da clara ventaja al blanco en la apertura. Por ejemplo, enroque, caballo E4, y aquí tanto caballo por E4 como alfil E7, torre D1 y alfil G5, y ya se puede ver que el blanco tiene una fuerte iniciativa, el alfil le está costando salir. Esta no es una posición muy buena para jugar con negras, y te he puesto varias partidas para que veas que el negro sufre mucho en esta posición. Por tanto, mucho mejor, en lugar de caballo C6, jugar C por D4 directo, y transpondremos a la posición que conseguiste en la partida. Porque tu rival no hizo D por C5, sino que hizo enroque, que te permite a ti volver a la posición normal. Bien, esta posición normalmente la dama está en D6. Pasa por ser la variante más principal. La dama retrocede a D6, no a D8. Por tanto, para aprovecharlo esto, la mejor jugada del blanco es alfil F4. Esta es la mejor jugada de desarrollo del blanco, justamente aprovechando que no tienes nada en D6 y controlando estas casillas muy importantes. De hecho, si aquí juegas alfil D6, cometerías un error, puesto que el blanco con caballo C6 te atacaría la dama y se quedaría con la pareja de alfiles y mejor estructura de peones. Quiero pensar que contra alfil F4 te darías cuenta de esto y jugarías alfil E7. Pero el blanco está un poquito mejor en esta posición. Nada del otro mundo tampoco, pero siempre un poquito mejor. En lugar de alfil F4, jugar alfil E3, sólida pero no tan fuerte. Tú dices alfil E6, y aquí tu rival comete un error táctico, que tú me dices en las notas que él la había previsto. No entiendo muy bien si la ha previsto porque se la deja. Aquí muchas jugadas son posibles. Alfil B3, alfil D3, H3, tiene muchas jugadas posibles. Pero no dama F3, que permite dama C7 con doble ataque sobre el alfil suelto en C4 y el peón H2. Yo tengo la sensación de que tu rival no se dio cuenta de esta jugada, es mi impresión,
Pero como luego sacó buena posición, luego te dijo, pues sí que la había visto. Bueno, esto es muy típico entre aficionados, ¿no? No ves una jugada, te la comes con patatas, pero remontas más tarde y luego pues tranquilamente dices, no, si yo ya la había previsto esa, cuando sabemos que no es verdad. No importa, tampoco tiene más importancia, la cuestión es que se deja un peón. Tú te lo comes, sacas el alfil, pero como siempre pasa cuando nos comemos un peón, el rival suele tener alguna jugada de desarrollo por los tiempos que hemos perdido para capturar el peón. Y en este caso, tienen las piezas muy bien situadas mirando a tu flanco de rey. Por lo tanto, tienes que andarte con un poquito de ojo. Aquí el módulo sugiere, en vez de alfil e7, que es la que hiciste, sugiere alfil e5, que es un poco mejor, pero para hacer alfil e5 tienes que prever una secuencia un poco diabólica, que es dama h3 amenazando alfil por caballo y mate en h7, y después de h6 tienes que prever caballo f3 atacando el alfil, y después de alfil por b2 tienes que prever que después de alfil por peón no puedes comer el alfil porque recibes mate, sino que tienes que encontrar alfil b5 cambiando su alfil de casillas blancas. Si prevés todo esto, sacas clara ventaja. En la práctica, prever todo esto en esta posición, pues es muy complicado. Así que tú hiciste la jugada natural. Alfil e7, él te hace dama h3, y aquí, pues bueno, tienes algunas dificultades. Quizás podrías intentar g6 porque te amenaza alfil por caballo, pero entonces dama h4 es muy molesta, porque este caballo es muy difícil de sostener ahora, por la clavada. Así que hiciste h6, pero él obviamente se sacrifica. Y ahora tienes una posición muy peligrosa, tienes que hilar muy fino aquí, porque te está haciendo torre 3 y torre g3 mate. Tú encuentras la jugada única dama c5 para pasar la dama a cambiar, y ahora él tenía que haberte hecho caballo por e6, que es un golpe táctico muy típico, alfil por torre por e6, y ahora puede finalizar la partida con un jaque perpetuo. Esto hubiera sido un digno final de esta posición. Probablemente no lo vio esto y por eso te hace caballo f5. La idea es taponar el paso de la dama al flanco de rey, y él ha calculado que después de peón por jaque rey h8 con torre 3 ha calculado que gana la partida con torre h3. Y aquí cometes un error. Este es un buen momento para poner esto como ejercicio defensivo para todos los que estáis siguiendo el vídeo. Jugáis con negras. La amenaza es torre h3 con un ataque muy fuerte. Torre h3 y luego dama h6 con mate en h7. ¿Cómo defenderíais con negras? Si queréis me podéis apuntar abajo ahora en este momento, lo que queréis poner en el comentario, cómo defenderíais con negras aquí. Bien, la mejor jugada es torre g8, atacando a la dama, torre h3 jaque, tapamos de caballo, y ahora, si intenta dama h5 o dama h6 para dar mate en h7, con torre g7 conseguimos defender y tenemos pieza de más. Si te sacrifica otra torre y busca un jaque perpetuo, te escapas por f8 y también ganas. Por tanto, en esta posición, si hubieras calculado torre g8 correctamente, defiendes fácil y ganas la partida. Tú hiciste f4 y me dices que calculaste una secuencia forzada que vamos a ver, que te da una ligera ventaja. Por tanto, en ese sentido, correcto. Pero dejas pasar por alto la otra variante que acabamos de ver, que es más clara y más contundente. Por tanto, o no la vistes, o esta te gustó tanto que ya no buscas esas alternativas. Y cuando estás defendiendo, es importante agotar todas las alternativas, porque es una posición táctica muy peligrosa. La idea de f4 es obvia, ¿no? Quieres cambiar las damas. Pero él no te hace torre h3, que es floja. Por ejemplo, torre h3, caballo h7, no vale por torre por caballo. Pero torre h3, como tiene el alfil atacando la torre, no la puede hacer. Sino que te hace torre 5. Buena jugada. Tú dices que la vistes, te creo, pero cuidado, o pierdes la dama o te está dando mate. Pero tú ya habías encontrado caballo g4, una jugada buenísima, ¿verdad? Fijaros, si torre por dama, nos comemos su dama y luego tenemos el doble en f2. Y si dama por e7, nos comemos la torre en e5. O cambiamos damas y damos un doble en f2, las dos ganan. Pero él tiene dama h5 jaque, rey g7 única y torre por dama. Pero tú me dices que ya habías previsto que tenías torre h8. Y te creo, porque no te voy a creer.
No es un cálculo demasiado complicado, más fácil desde luego que el otro. Ahora amenazas torre por dama y caballo por F2, por tanto él aparta a su rey protegiendo F2 y finalmente tenemos una posición ventajosa para ti. Alfil y caballo contra torre y peón, principio es clara ventaja, pero no tienes la partida ganada aún, tienes que jugar con cuidado. Torre 1, caballo F6 atacando la torre, torre G5, yo prefiero rey F8 aquí, pero tú juegas el rey H6, que tampoco pasa nada. Torre G5, torre G8, amenazando F3, entre otras, parece correcta. Y aquí él tenía una jugada interesante que era torre por E6. Y jugar aquí con pieza a cambio de 2 peones. Pero bueno, esto es difícil de hacer cuando tienes torre y peón por 2 piezas. Pero no está claro cuál es la mejor manera de seguir. Él te hace alfil F5 y le sale bien. Tú aquí tienes que haber hecho alfil D6, atacando su torre, torre por, peón por, torre por, pero tenías que encontrar aquí rey G5, atacando su alfil. Y eso te permite salvar tu alfil y quedarte con la pieza de más en una situación superior porque tu centralización es superior que el suyo. Tú no vistes este rey G5, porque creo que sí que virías alfil D6, pero no vistes el rey G5. Y sin rey G5 la variante no sirve, porque aquí te está atacando el caballo y el alfil y no puedes proteger el caballo. Pero si hubieras visto rey G5, salías adelante. Por tanto, tú hiciste alfil por F5, torre por F5, ahora te ataca el alfil y el peón de F4, y de repente has pasado de tener una posición superior a estar un poquito inferior. Torre y 2 peones son un poquito mejores que alfil y caballo cuando están en el final, sobre todo si no hay coordinación. Pero bueno, aquí luchas muy bien, los dos jugadores decís jugadas muy correctas, y nos acercamos a la parte más interesante de la partida, que es este final, donde estás intentando luchar con 2 piezas contra torre. Aquí él tiene que haber hecho torre A4 y luego continuar avanzando sus peones. Torre de 4 es mala porque te permite alfil F6, no entiendo por qué no vio esta jugada, y alfil por B2. Y ahora ya tienes plena igualdad. Torre y peón cuando 2 piezas, igualdad fácil, salvo que él consiga hacerte un peón pasado. Continuamos. Rey D3, rey E6, torre C5, alfil A3 atacando su torre, torre C7 atacando el peón, B6, F4, A5, C4, alfil C5. Me encanta esta coordinación que has conseguido aquí, que en las notas me comentas que la habías previsto. A4, alfil G1. Aquí me dices que hubieras aceptado las tablas, cual es correcto, pero él intenta ganarte. Y en vez de ir a D3, se va a F3, que es un error, porque te zampas el peón de C4. Él te juega torre C8, y ahora, claramente caballo B2. Jaque, torre 4, y seguramente aquí lo que no vistes es alfil B4, y a la siguiente te comes este peón. Por lo tanto, caballo B2 se te pasó por alto. Tú hiciste caballo D6 atacando su torre. Se va, vuelves, otra velada oferta de tablas, el progreso con el rey, te vas a por el peón, y esta fase de la partida es apasionante. G5, caballo por A4. Bien, aquí él tenía una jugada diabólica, que si lo hubiera hecho, no sé qué hubiera pasado. En lugar de rey D5, que es mala, él podría haber hecho F5. Tú hubieras dado jaque en C3 y hubieras avanzado el peón. Y ahora fíjate lo que te hubiera podido pasar aquí. Jaque, torre H7, A3, G6 buena, A2, torre por peón, rey C6 y torre A7 y hubieras perdido. Porque los 2 peones ganan la partida, te puedes sacrificar la torre por el peón. Claro, en esta variante, si en lugar de jugar A4 juegas caballo B5, el modo da igualdad. Pero tienes que hilar muy fino aquí ya, y yo estoy seguro que lo lógico es tirar el peón aquí. Por tanto, esta posición se ha vuelto muy complicada por no haberte comido el peón antes. Te hace rey D5, que es mala, hackeas y tiras el peón. Y ahora vuelves a estar ganando. Pero fíjate, F5, A3, torre H1 para que el peón no avance, A2 amenaza caballo B1 con tapón, te da jaque. Aquí, rey F8 y la partida se gana sí o sí, pero con tu jugada de rey D8 se da una situación divertidísima. En vez de F6, que es la que él te hace, te podría haber hecho G6, amenazando G7.
Tú hubieras hecho peón por peón y ahora F6. Y aquí tienes que hilar muy fino. Porque si haces caballo B1 para coronar, te hace F7, dama y mate. Por la posición de tu rey y la posición del rey del otro. Un mate increíble, ¿no? Cuando menos se lo espera. Yo he calculado que tienes que jugar aquí única alfil E3, donde torre por alfil ya coronas, F7 y ahora rey E7. Y después de torre por jaque, rey por peón, torre 1, caballo B1, ganas la partida por la coronación. Pero esto es diabólico y es muy fácil que se te pase por alto un golpe táctico con poco tiempo. Bien, él te hizo F6, tú le clavas el caballo y ahora sí que coronas, pero él busca el mate ahora, con torre H8. Tú blocas, te hackea y aquí hiciste alfil D6 y se le cayó la bandera, como me comentas en las notas. Y ganaste la partida. Fantástico, porque realmente en el cómputo total de la partida creo que has jugado mejor que él. Pero como bien me indicas, fíjate las variantes que te podía haber hecho aquí. Torre por alfil. Si ahora haces rey E8, rey C7 y tienes que abandonar, porque te da mate. Así que tienes que jugar rey C8. Y ahora, increíble jugada, torre 6. Única jugada para salvar la partida. Cualquier otra jugada, coronas dama. Pero torre 6 es brutal, porque si te comes la torre, F7, y aquí el que gana es él. Así que contra torre 6 no puedes comerte la torre. Pero tampoco te puedes jugar rey B8, porque te hace rey B6, amenazando mate otra vez. Y si rey C8, jaque, y torre A8, y ahora pierdes, porque única caballo C3 para proteger el peón, F6, peón por peón, F7, y pierdes. ¿Qué hubiera pasado aquí, la verdad? Por tanto, a torre 6 debes calcular estas variantes, ver que son malas, y volver con rey de 8, y aquí sí no he encontrado nada más para tu rival que torre de 6 con tablas. Pero claro, en esta posición yo no sé qué hubiera pasado, porque con los dos banderas arriba y esta posición diabólica, pues quién sabe, ¿no? Una posición, partida muy interesante, ¿no? Bueno, entonces, ideas del juego para aprender. La primera que te he puesto es el tema de la apertura. Tienes que mejorar en tu comprensión de las aperturas, jugadas específicas. No es muy importante, pero sí que a medida que vayas creciendo en el nivel, ya cuando pasas de 2000, 2100 de FIDE, tu repertorio de aperturas tiene que estar más consagrada, más clara. No puedes cometer deslices en la jugada 5 en esas variantes que conoces bien, ¿no? Esto es muy importante. Luego, aunque me has dicho, y te creo, que después de F4 habías calculado toda la secuencia, aquí te has metido en un jardín muy complejo con torre 5. Mucho más lógico definir esto como posición crítica, tomarte 10 minutos y localizar la jugada defensiva adecuada, que era no tocar este peón para que el alfil no ataque H7 y simplemente aportar la torre a la defensa. Realmente bastante sencillo y veremos cuántos suscriptores nos van a poner esto en comentarios abajo. Y luego, de cara al final, claro, no era fácil los cálculos con la jugada de alfil F5. Yo entiendo que no era fácil esto. Pero antes has calculado muy bien algunas secuencias difíciles, ¿no? Por tanto, yo esperaba de ti que pudieras encontrar la secuencia alfil D6 y rey G5, que eso te hubiera dado un final muy amable, ¿no? Por ejemplo, torre por alfil, rey por alfil, y aunque te ataca este peón, tú lo proteges, y tienes pieza de más, tu rey activo. No digo que ganas 100% esto típicamente es una ventaja muy clara, pero aún no es decisiva, ¿no? Pero bien, este tipo de posiciones se suelen llevar la victoria. Sobre todo si la pieza menor es un alfil. En este caso es un caballo, es un poquito peor, pero yo pienso que esta posición la podrías haber ganado. Bueno, Giovanni, te voy a enviar las dos partidas en PGN. Espero que disfrutes de los vídeos. Y para todos los demás que habéis seguido esta sección, pues espero que hayáis sacado interesantes conclusiones a través de las partidas. Y además hemos visto unas ideas tácticas, tanto en ataque y en defensa, bastante divertidas. Hasta pronto, disfrutando de Año Nuevo, cuando este vídeo salga, disfrutar también de vuestros días festivos de Reyes, y nos vemos pronto aquí en el canal.